En la vasta rueda zodiacal, donde las constelaciones entretejen mitos y destinos, Tauro se alza como guardián de la sustancia vital, portador de la sangre que alimenta el sacrificio eterno. No es la sangre entendida solo como fluido corporal, sino como corriente cósmica, pulsación terrestre, savia primordial que se renueva en el acto constante de entrega. Tauro es el toro de los antiguos rituales, criatura de fuerza silenciosa que sangra no por derrota sino por fecundidad, cuya herida es promesa y cuyo sacrificio asegura la continuidad de la vida. La sangre de Tauro simboliza el precio de lo material, la ofrenda que nutre los campos y garantiza las cosechas. Cada gota que se derrama es semilla de permanencia, compromiso con la tierra, recordatorio de que todo lo que se disfruta en abundancia requiere un sacrificio sostenido. En esta visión, la sangre no es pérdida sino inversión mística, es el flujo que riega los cimientos del mundo visible, el vínculo entre lo humano y lo divino, entre lo temporal y lo eterno. Desde las más antiguas culturas, la sangre del toro ha sido invocada como garantía de fertilidad y estabilidad. En los misterios antiguos, cuando el animal caía bajo la lanza sagrada, su sangre era recogida como un elixir que renovaba los pactos con los dioses. En Tauro, esta memoria arquetípica se perpetúa, el sacrificio no es un acto aislado, sino un pulso incesante, un deber que se cumple en silencio, una fuerza que sostiene la continuidad de los ritmos naturales. La sangre de Tauro es también la sangre del esfuerzo diario, del trabajo que no busca gloria inmediata pero que edifica reinos duraderos. Es la constancia que sangra en los músculos, la entrega que se sacrifica en cada jornada de siembra, la paciencia que se sacrifica en cada espera, la fidelidad que se sacrifica en cada vínculo. Cada sacrificio, aunque parezca oculto o pequeño, es parte de una corriente mayor, del río rojo que mantiene viva la rueda de la existencia. En el plano celeste, Venus, regente de Tauro, confiere a esa sangre un matiz estético y amoroso. No se trata solo de sudor ni de dolor, sino también de belleza y goce. La sangre que Tauro sacrifica es igualmente vino que embriaga, manantial que alimenta, caricia que florece en la piel de la tierra. El sacrificio constante se transmuta en abundancia, y lo que pudo parecer renuncia se revela como riqueza profunda, como estabilidad conquistada por la perseverancia. El mito del sacrificio Tauro se repite en la danza eterna de la primavera. La tierra recibe la sangre del esfuerzo, y a cambio se viste de flores, de verdor, de frutos. No hay estallido de vida sin la entrega previa, no hay cosecha sin desgaste, no hay abundancia sin la sangre silenciosa que se ofrece día tras día. El sacrificio perpetuo de Tauro es el puente entre la semilla y el fruto, entre el invierno y la plenitud. Esta sangre también guarda un eco de lucha interior. No todo sacrificio es visible, no todo se derrama en los campos. Tauro sangra en su interior, en el choque entre su apego a lo seguro y el llamado del cambio inevitable, en la tensión entre lo que quiere conservar y lo que debe soltar. Su sangre simbólica se convierte en ofrenda al tiempo, a la transformación que, aunque temida, es necesaria para la continuidad del ciclo vital. El sacrificio perpetuo de Tauro no es inútil ni trágico, sino heroico. Es la sangre que sostiene mundos, que estabiliza lo inestable, que resiste la tempestad con la firmeza de la tierra. En su constancia late un poder épico, la capacidad de ser raíz en medio del huracán, de sostener la fertilidad en medio de la sequía, de garantizar el porvenir aun cuando todo parezca incierto. Así, la sangre de Tauro se eleva como himno a la permanencia y al compromiso. Es memoria de los sacrificios antiguos y promesa de los sacrificios futuros, corriente que no cesa, flujo que nunca se detiene. Sangre que no se derrama en vano, sino que consagra el misterio del ciclo eterno, morir para dar vida, entregar para fecundar, sacrificar para sostener la eternidad de la existencia. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. La sangre de Tauro es también la memoria de la materia misma, pues en ella palpita el recuerdo de la creación primordial. Es la savia del cosmos encarnada en carne, la densidad de lo eterno que eligió volverse sustancia. Allí donde Aries inaugura la chispa y el fuego de la vida, Tauro sostiene la permanencia de esa llama a través de la ofrenda silenciosa de su propia esencia. La sangre que fluye en su sacrificio constante no solo alimenta los campos y las raíces, sino que otorga estructura a lo tangible, recordando que todo lo duradero exige un precio, un latido que se entrega a cambio de solidez. El sacrificio perpetuo de Tauro se refleja en los ritmos del corazón mismo de la tierra,
en la sangre mineral que circula como lava en el interior de los volcanes, en los ríos subterráneos que alimentan la fertilidad de los suelos. El toro zodiacal encarna este misterio, sangra para que la vida no se detenga, sangra para que los frutos maduren, sangra para que el tiempo avance con cadencia. No se trata de un derramamiento dramático, sino de un flujo constante, un sacrificio sostenido que no conoce descanso ni aplazamiento. En el ámbito astrológico, la sangre de Tauro representa la capacidad de transmutar la energía vital en poder de construcción. Cada gota derramada simboliza la entrega de la fuerza personal a una causa mayor, la transformación del esfuerzo en belleza, la disciplina en abundancia, la constancia en eternidad. Allí radica su carácter épico, en el heroísmo silencioso que no necesita ser aclamado, porque su grandeza está en la permanencia misma. Su sangre es pacto con la estabilidad, con el orden que protege de la disolución, con el valor de sostener incluso cuando el mundo cambia de rumbo. Este sacrificio también habla del misterio del cuerpo. En Tauro, la sangre se vincula con los sentidos, con el placer y con la carne que vive y goza. Cada ofrenda no solo es privación, sino también intensificación de la experiencia. El sacrificio no anula el gozo, lo consagra, no borra el deseo, lo eleva. Así, la sangre Tauro se convierte en símbolo del equilibrio entre placer y deber, entre disfrute y renuncia, entre lo que se ofrece y lo que se recibe. Es un sacrificio que enriquece porque enseña a valorar lo que se sostiene con esfuerzo, lo que se conquista con paciencia. En los cielos, la constelación de Tauro brilla con la memoria de antiguos relatos donde la sangre del toro es siempre vínculo de renovación. El Tauro celeste encierra en su forma el recuerdo del toro sacrificado por Mitra, cuya sangre derramada fecundó a la humanidad y a la naturaleza. Cada estrella es un recordatorio de que la ofrenda es motor de continuidad, de que el derramamiento simbólico de energía vital no se pierde, sino que retorna multiplicado en vida nueva, en estabilidad conquistada, en abundancia duradera. El sacrificio perpetuo de Tauro se manifiesta también en lo invisible. Es la sangre derramada en silencio en cada espera, en cada resistencia al impulso del abandono, en cada firmeza que sostiene lo que parecía imposible de sostener. Es el sacrificio de quien no renuncia a sus valores, de quien defiende con fidelidad lo que construye, de quien permanece aun cuando el viento del cambio sopla con fuerza. Esa sangre invisible, esa ofrenda íntima, es la que mantiene encendida la llama de la perseverancia y convierte a Tauro en un baluarte de constancia en medio de la inestabilidad. En lo espiritual, la sangre de Tauro se vuelve puente entre la materia y lo sagrado. No es derramada en vano, sino como ofrenda a la diosa de la fertilidad, a la divinidad de la tierra, a las fuerzas que dan vida a lo concreto. Cada sacrificio simboliza el reconocimiento de que la materia es sagrada, de que la vida sensorial y tangible tiene un valor profundo, de que el cuerpo mismo es templo donde el sacrificio perpetuo se transforma en comunión con lo divino. La fuerza épica de la sangre de Tauro radica en su aparente paradoja, es sacrificio constante, pero nunca agotamiento, es ofrenda, pero también regeneración, es entrega, pero al mismo tiempo multiplicación. En ese sacrificio, el toro no muere, se inmortaliza, no se extingue, se perpetúa. El fluir de su sangre simbólica es el latido que asegura que el ciclo continúe, que el invierno dé paso a la primavera, que la semilla enterrada renazca como espiga dorada. La motivación que emana de este símbolo es la certeza de que todo sacrificio sostenido, aunque silencioso y constante, engendra frutos imperecederos. La sangre de Tauro enseña que la grandeza no siempre nace del estruendo ni del gesto heroico visible, sino de la fidelidad con que se ofrenda día tras día, de la constancia que no cede, del sacrificio que nunca se detiene. Esa es la epopeya del toro, sangrar no para perecer, sino para sostener la vida misma, para perpetuar la abundancia, para eternizar la materia bajo la luz inmortal del espíritu. La sangre de Tauro se enlaza con el ritmo de lo inevitable, con la respiración profunda del cosmos que pulsa en la cadencia de las estaciones. No se trata solamente de un sacrificio en la superficie de la Tierra, sino de un sacrificio que resuena en la médula misma de la existencia. La sangre Tauro es símbolo del pulso universal que no se apresura, que sostiene con firmeza cada latido y cada proceso, recordando que nada que aspire a durar puede construirse sin el precio de una entrega constante. Es la paciencia encarnada en flujo vital, la aceptación de que el tiempo requiere alimento, y que ese alimento proviene del sacrificio silencioso de la permanencia. La sangre de Tauro, como corriente mística, tiene una cualidad de resonancia. Vibra con la memoria de todos los sacrificios pasados y se proyecta hacia el futuro como promesa de continuidad. En ella no se guarda solo la vida individual, sino la memoria de la colectividad, la herencia de generaciones que supieron sostener lo que amaban a costa de su propia fuerza.
Esta sangre, en su dimensión simbólica, es archivo de fidelidades, un río ancestral donde se conservan todas las ofrendas que hicieron posible que hoy existiera un mundo cultivado, fértil y habitable. En lo astrológico, el sacrificio constante de Tauro se manifiesta en el poder de Venus, que suaviza y ennoblece la entrega. La sangre derramada no es amarga ni oscura, sino cálida, llena de dulzura y de fuerza vital. Es una sangre que se transforma en arte, en música, en formas de belleza que eternizan la materia. Tauro, al sacrificar de manera continua su fuerza vital, convierte la ofrenda en armonía visible, en templos de piedra que duran milenios, en huertos que alimentan a los pueblos, en melodías que sobreviven al tiempo. Lo sacrificado no se pierde, se transforma en belleza palpable. Hay en esta sangre también un vínculo con el silencio. A diferencia de otros signos que manifiestan su sacrificio con estrépito o con fuego, el sacrificio de Tauro se cumple en calma, sin necesidad de proclamación. Es la sangre que fluye como un río subterráneo, sin mostrarse en superficie, pero alimentando con su corriente invisible la solidez de la existencia. Ese silencio lo dota de un carácter épico, porque hay más heroísmo en lo que persiste sin reconocimiento que en lo que brilla un instante y se extingue. La epopeya Tauro se escribe con gotas invisibles que sostienen lo visible, con un sacrificio que se da en cada instante sin buscar gloria inmediata. El sacrificio perpetuo que simboliza su sangre no es únicamente terrenal, también es cósmico. Así como las estrellas del cúmulo de las Híades marcan en el cielo el rostro del toro, se dice que sus destellos son lágrimas convertidas en astros, gotas de sangre luminosa que fecundaron el firmamento. Allí se revela otra dimensión del sacrificio Tauro, no se limita a la tierra, sino que asciende a las alturas para impregnar el universo de permanencia y de belleza. Su sangre se convierte en luz, en constelación, en guía eterna para navegantes y soñadores. En la dimensión espiritual, la sangre de Tauro enseña que el sacrificio constante no es derrota, sino un pacto con la eternidad. La entrega sostenida crea raíces profundas, y esas raíces no son solo materiales, también son raíces del alma que se anclan en lo divino. El sacrificio de Tauro se convierte en un camino hacia la trascendencia, en una manera de ennoblecer la experiencia terrenal, en un acto de fidelidad que eleva lo cotidiano a lo sagrado. La sangre derramada es testimonio de esa unión, es el puente rojo que une lo humano con lo eterno. En el plano épico, la sangre Tauro encarna la fuerza del héroe que no se deja vencer por el desgaste. No es el sacrificio que se hace una sola vez en un gesto grandioso, sino el sacrificio que se repite incansablemente, el que resiste la rutina, el que soporta el peso de la permanencia. Es la sangre de los guardianes, de los constructores, de quienes erigen catedrales y siembran viñedos que otros disfrutarán en el porvenir. Cada gota derramada se convierte en piedra firme, en raíz inquebrantable, en fruto inmortal. La sangre de Tauro es, finalmente, un himno a la fuerza creadora que brota del sacrificio. Es el recordatorio de que en la entrega constante está el germen de lo eterno. Es el símbolo de la nobleza que no se desgasta, de la perseverancia que no se quiebra, de la fidelidad que no se agota. En ella late la convicción de que cada sacrificio sostenido es semilla de abundancia, que cada gota derramada es un pacto con el mañana, que cada ofrenda silenciosa sostiene el tejido del universo. Y así, Tauro se convierte en guardián de la permanencia, héroe de la constancia, portador de la sangre que nunca deja de fluir para sostener la vida en su ciclo inmortal. La sangre de Tauro es también un símbolo de memoria y pertenencia. Ella contiene la fidelidad a lo ancestral, el vínculo que no se rompe con la tierra de los orígenes, con la raíz de la que todo surge. Allí donde otros signos buscan lo novedoso o lo imprevisible, Tauro guarda en su sacrificio la certeza de que lo sagrado habita en lo que se repite, en lo que se mantiene, en lo que permanece. Su sangre es memoria viva de los rituales antiguos en los que la ofrenda del toro no solo era un acto de entrega, sino también un acto de comunión con las fuerzas invisibles que rigen la fertilidad del mundo. En cada gota de esta sangre late el eco de canciones tribales, de danzas circulares, de oraciones murmuradas bajo las estrellas para pedir a la tierra que siga produciendo frutos. El sacrificio perpetuo que la sangre Tauro simboliza no se reduce a la dureza del esfuerzo, sino que implica también la ternura de la protección. Tauro sacrifica su fuerza para ofrecer refugio, para sostener un hogar, para dar estabilidad a quienes ama. Su sangre es escudo invisible, derramado en cada acto de cuidado, en cada gesto de paciencia, en cada silencio que preserva la paz. Es un sacrificio que se da en la vida íntima y cotidiana, donde lo heroico no siempre se percibe, pero donde la constancia se convierte en la verdadera epopeya.
Allí se revela la grandeza de un sacrificio que nunca busca reconocimiento, sino que se complace en el simple hecho de sostener la vida de los demás. La sangre de Tauro guarda una relación profunda con la música de las esferas. Si Aries es el golpe inicial del tambor cósmico, Tauro es la nota que se prolonga, el canto que da cuerpo y armonía a la creación. En su sacrificio, la sangre se vuelve melodía, vibración que sostiene el orden universal. De ahí que muchas tradiciones hayan vinculado al toro con la música, con la lira y con la danza sagrada. La sangre derramada se convierte en ritmo, en movimiento, en celebración de la vida que continúa. El sacrificio perpetuo no es un silencio fúnebre, es una sinfonía de resistencia y abundancia. En lo profundo del simbolismo astrológico, la sangre de Tauro representa la capacidad de encarnar el espíritu en la materia. Cada sacrificio constante es una afirmación de que lo divino no se encuentra únicamente en lo intangible, sino en lo que se toca, en lo que se cultiva, en lo que se sostiene con esfuerzo y dedicación. Esta sangre sacraliza lo concreto, convierte la piedra en templo, la semilla en alimento, el gesto simple en acto eterno. Por eso Tauro se vuelve el héroe que demuestra que lo cotidiano también puede ser épico, que la constancia en lo sencillo es la fuente de la verdadera grandeza. En su dimensión cósmica, la sangre de Tauro participa de la alquimia universal. Es materia que se transforma en energía, esfuerzo que se transmuta en estabilidad, sacrificio que se convierte en abundancia. En cada gota fluye el misterio de la transubstanciación, la entrega que parecía pérdida se revela como multiplicación. El toro zodiacal sangra para recordarle al mundo que nada muere del todo, que todo lo ofrecido retorna en formas renovadas, que el sacrificio perpetuo es en realidad el motor secreto de la regeneración. La sangre de Tauro también representa la fuerza telúrica de lo inevitable. Es lava que emerge de las profundidades, es savia que circula en los árboles, es corriente subterránea que erosiona las piedras y alimenta las raíces. Este sacrificio eterno no es solo humano ni cultural, sino planetario. La sangre Tauro es la fuerza vital de la Tierra misma, que se desgasta y se entrega constantemente para mantener los ciclos de la vida. En este sentido, Tauro no solo es un signo, es una expresión arquetípica del sacrificio que la propia naturaleza realiza para sostener la existencia. En el nivel más elevado, la sangre de Tauro se convierte en símbolo de inmortalidad. Aunque el sacrificio es constante y parece desgastarlo, lo que realmente hace es perpetuar su esencia. El toro nunca desaparece, porque su sangre fluye en todo lo que vive, en todo lo que crece, en todo lo que se multiplica. Su sacrificio eterno es también su victoria eterna, porque logra mantenerse vivo a través de las formas que fecunda con su entrega. Allí radica su poder épico, sangrar para multiplicarse, sacrificarse para permanecer, entregarse para no ser olvidado. Así, la sangre de Tauro se revela como himno de permanencia, como pacto entre la tierra y el cielo, como ofrenda silenciosa que sostiene el tejido de la vida. Es sacrificio, pero también belleza, es entrega, pero también abundancia, es constancia, pero también inmortalidad. En su fluir incesante se halla el secreto de la fuerza más grande, la capacidad de sostener el mundo con el sacrificio que nunca cesa, con la sangre que se derrama sin descanso y que, al hacerlo, eterniza la vida en su ciclo infinito. La sangre de Tauro es también un símbolo del pacto con la lentitud sagrada. En un mundo que se precipita hacia lo efímero, la esencia taurina enseña que lo duradero solo puede nacer de la entrega prolongada, de un sacrificio que se renueva a cada instante sin buscar atajos ni urgencias. Esta sangre palpita en la quietud, en el latido profundo que no corre ni se agita, porque sabe que su misión no es apresurar los ciclos sino sostenerlos. Allí reside la verdadera grandeza de su sacrificio, ser la fuerza que mantiene el equilibrio cuando todo lo demás parece arrastrado por el vértigo. En lo astrológico, la sangre de Tauro se vincula con la casa del valor, con aquello que define lo que una persona está dispuesta a preservar y a ofrecer. No es un sacrificio arbitrario, es un sacrificio con propósito, que responde al llamado de custodiar lo esencial. Esta sangre no se derrama en vano, sino en defensa de lo que da sentido a la existencia, en protección de lo que alimenta la vida, en fidelidad hacia lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Es una sangre que establece jerarquías invisibles, que distingue lo efímero de lo imperecedero, lo que merece ser entregado de lo que puede perderse sin lamento. La sangre de Tauro también se expresa en la conexión con la carne, con la sustancia del cuerpo y con los instintos vitales que sostienen la vida. En este sacrificio, el cuerpo mismo se convierte en altar, porque cada esfuerzo físico, cada desgaste muscular, cada gota de sudor, es también un símbolo de esa ofrenda perpetua.
El sacrificio taurino se graba en la memoria corporal, en la fortaleza que soporta el peso de las tareas, en la resistencia que acepta el dolor como parte de la construcción de lo duradero. Esta dimensión corporal convierte a su sacrificio en algo tangible, en una verdad encarnada que nadie puede negar. En el plano mítico, la sangre de Tauro se relaciona con la figura del guardián del umbral. Su sacrificio constante es el precio para que otros puedan cruzar, para que nuevas etapas de vida puedan comenzar. Así como en los relatos antiguos el toro era ofrecido para abrir los caminos a la fertilidad, la sangre de Tauro sigue cumpliendo esa función simbólica, abrir paso al florecimiento, sostener con su sacrificio el tránsito entre la oscuridad y la abundancia, entre la aridez y la cosecha. El sacrificio taurino no se limita a mantener, también posibilita, también abre, también habilita. La sangre de Tauro guarda además un vínculo con el misterio del oro, no como metal de riqueza efímera, sino como símbolo de lo incorruptible que se conquista mediante la paciencia. Así como el oro se extrae de las entrañas de la tierra con esfuerzo constante, la sangre taurina recuerda que la verdadera abundancia requiere sacrificio sostenido. Cada gota derramada es parte de ese proceso alquímico que convierte lo común en precioso, lo frágil en indestructible, lo temporal en eterno. En esta alquimia, el sacrificio es la clave que transforma el esfuerzo en tesoro. En lo emocional, la sangre de Tauro representa la lealtad absoluta. El sacrificio constante se ofrece en los vínculos, en la firmeza que no abandona, en la entrega que no se quiebra con las dificultades. Tauro sangra simbólicamente cuando protege lo que ama, cuando decide permanecer incluso en los momentos de adversidad, cuando su fidelidad se convierte en una ofrenda perpetua que da seguridad a los demás. Su sangre es promesa cumplida, juramento silencioso que se mantiene más allá del tiempo, garantía de estabilidad para quienes confían en su constancia. También en lo espiritual, esta sangre simboliza la capacidad de volver sagrada la materia. Allí donde otros signos buscan elevarse desprendiéndose de lo tangible, Tauro santifica lo concreto a través de su sacrificio. Cada gota de su sangre convierte lo terrenal en altar, lo simple en eterno, lo material en testimonio divino. Este sacrificio perpetuo enseña que no hay necesidad de renunciar a la vida sensorial para hallar lo trascendente, porque lo sagrado puede manifestarse en el pan compartido, en la semilla sembrada, en el trabajo diario que sostiene la existencia. En su dimensión épica, la sangre de Tauro se asemeja a la corriente de un río que nunca se detiene. No importa cuántas veces haya entregado su fuerza, siempre vuelve a fluir, siempre encuentra un cauce para sostener lo que debe permanecer. Esa inagotable capacidad de sacrificio lo convierte en un héroe silencioso que no necesita conquistar territorios ni levantar espadas, porque su grandeza está en el sostén inquebrantable de lo que hace posible la vida. El verdadero poder épico de Tauro radica en esta permanencia, en la certeza de que su sacrificio no se extingue, sino que se renueva con cada ciclo, con cada estación, con cada respiración de la tierra. Así, la sangre taurina se revela como el símbolo de un sacrificio que nunca cesa y que nunca se vacía, porque su entrega es también su fuente. Derramar para multiplicar, ofrecer para fecundar, sostener para eternizar, en esa paradoja vive la esencia de Tauro, en esa corriente roja y fértil que une lo humano y lo divino, lo visible y lo eterno, lo que se entrega y lo que permanece. La sangre de Tauro es también la sustancia del sacrificio en el tiempo, porque no se limita a una sola acción heroica ni a un instante único de entrega, sino que representa la continuidad inmutable de lo que se da a lo largo de los días, las estaciones y los ciclos de la vida. Es una corriente que fluye como un río que nunca deja de recorrer su cauce, un latido que se repite en la constancia. Allí reside su carácter épico, no en la intensidad de lo momentáneo, sino en la grandeza de lo perpetuo, en la ofrenda que no se interrumpe, en la sangre que nunca se agota porque se renueva en cada acto de perseverancia. Esa sangre sostiene la arquitectura invisible de la creación. Se convierte en columna que levanta templos, en raíz que abraza la tierra, en cimiento que impide el derrumbe. El sacrificio de Tauro no se ve con la mirada superficial porque no estalla en gestos grandilocuentes, sino que permanece silencioso como el corazón que late sin descanso para mantener viva la totalidad del cuerpo. De esa forma, su sacrificio perpetuo se manifiesta como la fuerza que sostiene lo esencial sin exigir reconocimiento, el poder que se ofrece sin esperar retorno inmediato, la grandeza que se mide en estabilidad y permanencia. En lo astrológico, la sangre de Tauro vibra con la energía de Venus, que le da el matiz de la dulzura y de la capacidad de convertir la ofrenda en gozo. El sacrificio no es sufrimiento estéril, sino fuente de creación. Lo que se derrama en esfuerzo se transforma en belleza, lo que se ofrece en silencio florece en armonía, lo que se entrega se convierte en placer compartido. Así,
el sacrificio taurino no solo sostiene la vida, también la embellece, también la hace fértil y abundante. Es la sangre que alimenta la materia, pero también la que inspira el arte, el canto, la danza y todo aquello que transforma lo terrenal en celebración. La sangre de Tauro guarda además el misterio del equilibrio entre lo animal y lo divino. Como toro, encarna la fuerza instintiva, la potencia bruta, la energía de la carne y de la tierra. Pero al sacrificarse, esa sangre se eleva y se convierte en puente hacia lo sagrado. En ese tránsito, lo instintivo no se niega, sino que se ennoblece. El sacrificio perpetuo del toro no anula su fuerza, la consagra. Esa sangre es la prueba de que lo corporal puede ser altar, de que lo instintivo puede transformarse en vehículo de eternidad, de que lo más denso y lo más divino pueden unirse en un solo pulso. En la dimensión mítica, la sangre de Tauro recuerda la fecundación de la tierra tras la ofrenda ritual. Cada gota derramada se convierte en trigo que crece, en vid que madura, en frutos que alimentan a generaciones. Por eso, en la memoria colectiva, el sacrificio del toro nunca fue un final, sino un comienzo. Su sangre simboliza la renovación incesante, la certeza de que nada se pierde porque todo retorna transformado. Lo que Tauro entrega con sacrificio perpetuo no desaparece, se multiplica en vida, en cosecha, en abundancia. La epopeya está en esa victoria silenciosa sobre el vacío, en esa capacidad de convertir la pérdida en riqueza. La sangre taurina tiene también un eco cósmico, porque al derramarse no solo nutre la tierra, sino que impregna el universo de vibraciones de permanencia. En las estrellas de su constelación se guarda ese testimonio. La luz que llega desde las Pléyades y las Híades es un reflejo de esa sangre arquetípica que se convirtió en constelación, en guía celeste, en señal que los pueblos antiguos interpretaron como promesa de fertilidad y abundancia. De esa manera, el sacrificio taurino se proyecta más allá de la tierra y se inscribe en el cielo, como si su sangre se hubiese elevado para recordarle al cosmos que la vida se sostiene en la entrega perpetua. El sacrificio que representa esa sangre no es un acto de derrota, sino de afirmación. Es la elección consciente de sostener, de custodiar, de preservar. Es una sangre que se ofrece para que otros puedan descansar, para que la vida pueda florecer, para que la abundancia no se interrumpa. Este aspecto convierte a Tauro en un guardián silencioso, en un héroe que lucha no con espadas, sino con la paciencia de su sacrificio constante. Su epopeya es la epopeya de la fidelidad, de la permanencia, de la fortaleza que no se quiebra con el paso del tiempo. En la dimensión más íntima, la sangre de Tauro también simboliza el sacrificio emocional que implica la lealtad. No se trata solo de fuerza física o de ofrenda material, sino de una entrega afectiva que sangra en cada compromiso, en cada vínculo que se sostiene a pesar de las dificultades, en cada promesa cumplida con constancia. Esa sangre es pacto emocional, fidelidad que no traiciona, entrega silenciosa que protege lo amado con la misma fuerza con que la tierra protege las semillas en su interior. La sangre taurina es, en última instancia, el canto épico de lo que permanece. Es la afirmación de que el sacrificio perpetuo no empobrece, sino que enriquece, que lo que se ofrece con constancia no se extingue, sino que se multiplica. Es el recordatorio de que la vida no se sostiene con gestos pasajeros, sino con la entrega que nunca cesa, con la sangre que fluye como corriente eterna. En ella reside el secreto de la grandeza de Tauro, la capacidad de eternizarse en cada acto de sacrificio, de perpetuarse en cada ofrenda, de transformarse en el latido mismo de la permanencia universal. La sangre de Tauro es también la raíz del sacrificio en el misterio de la materia. No se derrama solamente como símbolo de esfuerzo humano, sino como esencia que impregna cada sustancia del mundo físico. En ella se encuentra la vibración que da forma a lo sólido, el pulso que mantiene unida la cohesión de lo tangible. Cuando se habla del sacrificio perpetuo de Tauro, no se trata únicamente del trabajo humano o de la paciencia de la espera, sino de una fuerza cósmica que mantiene estable la densidad de la creación. Esa sangre invisible circula en los minerales, en la estructura de las montañas, en la firmeza de los metales, sosteniendo el esqueleto mismo del universo material. En el ámbito astrológico, la sangre de Tauro se vincula con la segunda casa zodiacal, la casa del valor, donde el sacrificio perpetuo se convierte en el precio de lo que verdaderamente importa. Allí se revela la relación entre sangre y posesión, lo que se posee con valor auténtico ha requerido siempre un sacrificio constante, una ofrenda silenciosa. La sangre taurina simboliza la renuncia a lo superficial para mantener lo esencial, la disposición de entregar energía vital para proteger lo que constituye la verdadera riqueza, ya sea un hogar, un territorio, una relación o un legado.
Es el sacrificio que separa lo duradero de lo efímero. La sangre de Tauro guarda una conexión con la fertilidad de la luna, porque su flujo perpetuo es un espejo de los ritmos femeninos, de las mareas interiores que también sostienen la continuidad de la vida. En este vínculo con lo lunar, la sangre taurina se convierte en una ofrenda de nutrición y de creación. Así como la luna regula los ciclos de germinación y fecundidad, Tauro, como signo fijo de tierra, canaliza esa fuerza a través de la sangre simbólica que se sacrifica sin descanso para que la vida no se interrumpa. El sacrificio taurino es también maternal, protector, cuidador, capaz de mantener la continuidad de los procesos naturales con devoción inmutable. En el mito heroico, la sangre de Tauro no se derrama en una derrota, sino como prueba de resiliencia. Es el sacrificio que no cae por la fuerza de un enemigo, sino que se entrega voluntariamente para abrir caminos. En los relatos antiguos, cuando el toro era ofrecido, de su sangre nacían flores, espigas y manantiales. Esa transformación muestra la naturaleza épica del sacrificio taurino, no morir para desaparecer, sino morir para dar nacimiento. Cada gota derramada es simiente, cada sacrificio perpetuo es inicio de una nueva abundancia. La epopeya de Tauro es la epopeya de la continuidad, la certeza de que nada se extingue en vano. La sangre taurina tiene un matiz espiritual que la conecta con la idea del templo interior. Cada sacrificio constante se convierte en piedra que edifica un santuario invisible dentro del alma. Así, la sangre de Tauro no solo sostiene lo material, sino que construye un espacio sagrado en el interior de quien practica su constancia. Allí, en ese templo de paciencia y esfuerzo, se guarda la verdadera inmortalidad, no en las conquistas efímeras ni en los gestos heroicos pasajeros, sino en el sacrificio diario que crea una morada eterna para el espíritu. Hay en la sangre de Tauro un poder de resistencia contra la destrucción. En el simbolismo astrológico, cada signo fijo representa una fortaleza, y Tauro es la fortaleza de la tierra sostenida por el sacrificio de su propia esencia. Esta sangre es muralla, es escudo, es cimiento que no permite que la vida se desmorone frente a la tempestad. Su sacrificio perpetuo se convierte en resistencia heroica contra el caos, en defensa constante de la permanencia, en una epopeya silenciosa donde la sangre derramada no es señal de derrota, sino de victoria contra la disolución. El sacrificio taurino es también un canto al silencio. Su sangre fluye sin alardes, sin clamores, sin necesidad de testigos. En ese silencio se encuentra su fuerza, porque no depende del reconocimiento externo, sino de la fidelidad interna a su misión. Es una sangre que enseña que el verdadero poder no siempre hace ruido, que la verdadera epopeya puede cumplirse en la quietud, en la repetición diaria, en la entrega humilde que sostiene la vida de los demás sin buscar aplausos. El sacrificio perpetuo de Tauro es la voz callada del héroe que no necesita ser proclamado, porque su grandeza habla a través de los frutos de su constancia. En su dimensión cósmica, la sangre de Tauro es también la vibración que sostiene el canto eterno de la creación. Se convierte en música subterránea que viaja por las raíces, en resonancia que alimenta la armonía de los astros, en pulso que mantiene la danza de los planetas en su curso. El sacrificio de Tauro es la melodía que nunca se interrumpe, la nota sostenida que da coherencia al conjunto, la cadencia que recuerda que la permanencia es la base de toda belleza. En esa música silenciosa, la sangre taurina se eleva como epopeya universal, como símbolo de que lo que se entrega con constancia se convierte en eternidad. Así, la sangre de Tauro se revela como un sacrificio perpetuo que no solo nutre la tierra y sostiene a los hombres, sino que enraiza el alma en lo divino, que consagra lo material como sagrado, que transforma el esfuerzo en abundancia y la fidelidad en eternidad. Es corriente inagotable, sacrificio que se multiplica, ofrenda que se convierte en permanencia. En ella arde la épica más grande, la de sostener el universo con el sacrificio constante de su propia esencia, la de convertir cada gota en cimiento, cada ofrenda en abundancia, cada sacrificio en victoria sobre el olvido. La sangre de Tauro no solo sostiene la permanencia de la materia y el ciclo de la fertilidad, también encarna la lección de la transmutación del deseo. En su interior palpita la fuerza de los instintos más básicos, el anhelo de lo tangible, la búsqueda de lo seguro y de lo placentero. Sin embargo, en el sacrificio perpetuo que representa, esa sangre enseña que el deseo no se extingue al ser ofrecido, sino que se convierte en motor de creación y en energía capaz de fecundar el futuro. La pulsión instintiva, al sacrificarse, se transforma en arte, en música, en alimento, en legado que trasciende al propio individuo. Este sacrificio perpetuo está ligado también al corazón de la naturaleza.
Cada latido de esa sangre simbólica es como el compás secreto de los bosques que crecen lentamente, de las raíces que se hunden en silencio, de las estaciones que nunca se apresuran. La sangre taurina es el tiempo natural, la cadencia inviolable que no puede forzarse. Su sacrificio se manifiesta en la paciencia que sostiene la vida hasta que madura, en la fuerza que nunca deja de fluir aun cuando el proceso parece inmóvil. El sacrificio de Tauro no busca la inmediatez, su epopeya es la epopeya de la espera fructífera, de la confianza en que todo lo sembrado en sacrificio encontrará su florecimiento. En la dimensión épica, la sangre de Tauro representa la fuerza que se entrega para garantizar que otros puedan disfrutar de la cosecha. El héroe taurino no se mide por la conquista personal, sino por la capacidad de legar abundancia a su pueblo, de ofrecer la riqueza de su sacrificio a las generaciones venideras. Es la sangre que construye herencias, que levanta ciudades, que fecunda tierras para que los descendientes encuentren en ellas sustento. En ese sentido, el sacrificio taurino se convierte en un acto de inmortalidad, porque lo que se entrega hoy no muere, sino que se perpetúa en lo que otros vivirán mañana. La sangre de Tauro también se vincula con la noción de sacrificio interior frente a la tentación de la dispersión. Su constancia exige la renuncia a la volatilidad, a los cambios súbitos que prometen intensidad pero no permanencia. En este sacrificio se derrama la sangre de la impaciencia, del capricho, del deseo fugaz, para que a cambio nazca la estabilidad, la fidelidad y la solidez. El sacrificio taurino, en lo íntimo, es una disciplina del alma que sangra cada vez que debe elegir lo duradero sobre lo efímero, lo profundo sobre lo superficial, lo esencial sobre lo accesorio. En el plano cósmico, esa sangre es la materia misma que nutre la danza de la vida universal. En los misterios antiguos, se decía que de la sangre del toro nacían las plantas, los ríos y las estrellas. Esa visión se enlaza con el sacrificio perpetuo de Tauro, que en cada gota entregada contiene el germen de la multiplicación. El sacrificio taurino es creador porque nunca se vacía, al contrario, su derramamiento es fuente inagotable de renovación. Esa sangre no desaparece en el suelo, sino que se convierte en savia, en lluvia, en alimento, en canto de aves, en perfume de flores. Es la sangre que sostiene la continuidad del cosmos en todas sus formas. La sangre taurina porta además la energía del silencio fértil. Su sacrificio no necesita gritos ni gestos espectaculares, porque sabe que la verdadera grandeza está en la obra cumplida, no en la proclamación. Esa sangre fluye sin ostentación, como los ríos subterráneos que nadie ve pero que alimentan a los manantiales. La epopeya de Tauro se cumple en esa discreción, en esa entrega callada que, sin buscarlo, termina siendo la columna invisible que sostiene imperios, cosechas y linajes. En ese silencio reside un poder más fuerte que cualquier estrépito, porque lo que se construye sin ruido es lo que más perdura. También en el terreno espiritual, la sangre de Tauro se convierte en un símbolo de la alquimia de lo material en lo sagrado. Cada sacrificio constante es como una gota de sangre que cae sobre la tierra y la consagra. El esfuerzo cotidiano, la renuncia al placer inmediato, el trabajo paciente y silencioso, se transforman en actos sagrados que elevan lo humano hacia lo divino. Tauro enseña que no hay separación entre lo terrenal y lo eterno, que la materia misma puede ser templo, y que la sangre del sacrificio perpetuo es la llave que abre las puertas del misterio. En el horizonte emocional, esta sangre es una metáfora de la fidelidad que se entrega sin reservas. El sacrificio constante implica sangrar cada vez que se sostiene un vínculo, cada vez que se protege lo amado aunque cueste energía, cada vez que se mantiene la promesa incluso cuando las circunstancias la ponen a prueba. Es la sangre del compromiso que no se quiebra, la ofrenda del corazón que sangra pero que, en esa entrega, revela la nobleza de la permanencia. La sangre de Tauro se revela, así, como una corriente de sacrificio perpetuo que se multiplica en todas las dimensiones, en lo físico, al sostener la materia, en lo natural, al fecundar la tierra, en lo espiritual, al consagrar lo cotidiano, en lo emocional, al preservar los vínculos, en lo épico, al perpetuar la abundancia de los pueblos. Es un sacrificio silencioso, fértil e infinito, una corriente inagotable que nunca se extingue porque al ofrecerse siempre retorna en mayor plenitud. En ella late la verdadera grandeza del toro zodiacal, ser fuente eterna de vida a través del sacrificio constante de su propia esencia.